Y bueno, ¿cómo es la vida de un futbolista, de un director técnico, de una persona que se dedica a toda esta magnífica industria del mundo deportivo? Bueno, pues tenemos a un invitado estrella, que además tengo el honor de conocer hace algunos años, gran amigo, mi querido David Patiño, que fue director técnico de los Pumas. Gracias, David, Quique. ¿cómo estás? Bien, Quique, gracias. ¿Qué tal? Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Oye, un honor y un gusto recibirte aquí en el foro del Ombligo de la Luna. Tú fuiste futbolista, tú fuiste incluso seleccionado nacional. ¿Cómo fue tu incursión en el mundo del fútbol? ¿Cómo te diste cuenta que tenías habilidades para el deporte? Muchas gracias, Quique. Bueno, tal vez por el gusto, por el juego, primero que nada, cuando era niño, el apoyo de mi padre, de mi madre para seguir la carrera y el tener las condiciones para competir en un medio que es muy difícil. Entonces, pues fueron esos tres factores. Claro. Y desde muy chico sabía que el fútbol era mi camino y así fue. Ingresé primero jugaba en las ligas amateurs, por donde yo vivía, que era el norte de la ciudad. Y luego, ya más adelante, incursioné en el profesionalismo, entrando obviamente por fuerzas básicas en Pumas, en este caso, y siguiendo mi carrera así, hasta llegar a Selección Nacional Mexicana, jugar en el extranjero un año y terminar mi carrera después de 18 años de carrera profesional, después de muchas lesiones también. Y ya después seguir la vocación de mantenerme dentro del juego, mantenerme dentro del fútbol, ya en otro contexto, ¿no? Como entrenador. Ahora, este contexto, digamos, actual que estamos viendo 2019, donde muchos seleccionados nacionales no quieren venir a jugar con la camiseta oficial de la selección, pues es algo realmente nuevo. En tu época no existía eso, ¿no? No existía estos caprichos, ni se pensaba, era un honor, ¿no? Era un honor. Los tiempos han cambiado un poco. Desafortunadamente, tal vez normal, porque así ha pasado en todo el mundo, se ha burguesado mucho el medio, claro. Los jugadores cada vez entendiblemente son más ambiciosos, quieren tener más beneficios, a pesar de que ya de por sí... ya existen beneficios, sí, muy, ¿no? Bueno, en el caso de los jugadores seleccionados, que son jugadores elite, pues muchísimas cosas buenas les llegan, ¿no? Claro. Pero vamos... se combinan varias cosas, obviamente se pierde ese sentido de identidad y de representatividad de la selección tal vez, ¿no? Que sería el primer criterio para ir a la selección. Por supuesto, y toda la vitrina que te da mundial. Y bueno, y ponderan o priorizan lo económico, lo comercial. Y entonces acaban pues faltando a la selección y debilitándola de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, sí, la verdad no estoy de acuerdo, entiendo. Pero pues no estoy de acuerdo. En tu época no se daba. Nunca me había ocurrido. Pero, por ejemplo, a ti te toca y te tocó lidiar, por ejemplo, como técnico de Pumas y seguramente en otros equipos donde has estado, te ha tocado lidiar con el asunto de los egos, ¿no? Estas figuras que a lo mejor llevan muchos años o llevan muchos premios o los aplauden en la calle, les piden fotos, etcétera. ¿Cómo es dirigir a esos jugadores que por supuesto son gente joven? Vaya, al final la carrera de un futbolista es una carrera muy corta de tiempo. ¿Cómo dirigir esos grandes egos y llevarlos a un objetivo que es tratar, evidentemente, de obtener los resultados que tú obtuviste? O sea, tercer lugar general, ganarle al actual campeón del fútbol mexicano, a Tigres, ganarle en su momento y sacarlo de liguilla. ¿Cómo lograr esos objetivos? Tomando la primera pregunta con respecto al ego, bueno, pues entendiéndolo como una parte natural del ser humano, y obviamente de los jugadores en particular, entendiendo también que por el medio en el que se mueven, pues crecen mucho, pues la manera como lidias con ellos pues, es sobre todo conversando, ¿no? Claro. Platicando, sobre todo empatizando, sobre todo convenciendo, ¿no? Que es la manera como, en este caso yo como entrenador, gestiono a mis grupos. Evidentemente debe haber debe dar de su parte también el jugador en turno y mostrarse como es, ¿no? Como un ser humano, como una persona, como un jugador que en algún momento fue amateur y quería ser profesional, en fin, y evocar todos esos momentos en todo el tiempo con ellos, ¿no? De modo que mantengan los pies en la tierra, de que realmente se esfuercen por conseguir el bien grupal,
por conseguir los objetivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del torneo pasado, Pedro Caixinha decía que su compromiso era en algún momento llevárselos a comer. ¿Esto realmente existe o fue puro discurso? Si tú No. te llevas a comer a los jugadores así en Sí, plano sí. privado para hablar con ellos y ponerlos en cintura de repente. Sí, claro. Sí, Ok. sí, digo, son recursos que los entrenadores usamos, conversar, al final de cuentas es conversar con ellos, es empatizar, es ponerse de acuerdo, es debatir. Sí, claro que sí, digo, en mi caso también se programan, en este caso, reuniones o comidas con los jugadores para hablar de fútbol, para hablar del momento del equipo, para hablar de todo, ¿no? De la familia, de los valores, ¿no? De la importancia y la representatividad del equipo en donde estás. En fin, Que no es todo poca esto. cosa, ¿no? El equipo donde tú dirigiste recientemente, Pumas, pues es un equipo que tiene la camiseta tatuada, ¿no? Es un equipo universitario. Y de repente el hecho de traer jugadores, a lo mejor incluso de otras partes del mundo, se vuelve muy complicado para un futbolista, un jugador que pues no conoce quizá la universidad, que a lo mejor está en otras latitudes, y tu tarea es justamente impregnarle eso, ¿no? Ahora, dentro de Pumas, tú tomaste un equipo que estaba con problemas de descenso, y cuando terminaste tu periodo en Pumas, lo dejaste en tercer lugar general. ¿Cómo, además de este proceso que me mencionas del jugador, cómo fuiste llevando este proceso también tú como persona? Es decir, de algún modo seguramente te llegaron muchos halagos, muchos avances en algún momento, lo viste en las redes sociales, había memes positivos acerca de ti. ¿Cómo también tú como persona controlar y no inflarte y no volverte una persona quizá egocéntrica de ya lo logré, cuando pues el proceso todavía continúa? Claro. Híjole, Kik. Bueno, tú me conoces bien. En ese sentido, afortunadamente siempre he estado muy claro de mis valores desde que era jugador. Y sé la inestabilidad del medio. Sé que dura un día realmente Es todo. efímero. Es muy efímero. Entonces, entendiendo esto, bueno, pues siempre mantienes esa idea de llevártela muy leve, un día a la vez, con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, con una gran determinación por conseguir las cosas. Obviamente desarrollando dentro del equipo, en mi caso como entrenador, los valores que identifican al equipo Pumas y que solamente los que los vivimos los podemos transmitir, creo. Pero entonces es necesario, por ejemplo, que una persona que jugó en Pumas dirija al equipo, es decir, no puede haber un jugador que sea externo, que nunca haya. El caso de Mario Carrillo, No por es que, ejemplo, no, es que no es que no lo pueda hacer, sí lo puede hacer. Donde yo tengo duda, más bien, es en el hecho de entender los valores, los valores originales, los que le dieron la grandeza al equipo. Porque Pumas, como siempre se lo he dicho a mis jugadores y a la gente de alrededor, Pumas no es un equipo igual a los demás. Pumas es diferente. Y como Pumas es diferente, también los valores que se manejan internamente lo son. Claro. Y tienen que ver con la humildad, tiene que ver con el trabajo en equipo, tiene que ver precisamente con quitarte el ego como jugador y ponerte al servicio completamente del equipo. Totalmente. Y además, entendiendo que ese es un equipo que depende de sus fuerzas básicas, pues darle oportunidad a los jóvenes y hacerlos pelear por conseguir lugares preponderantes en el medio. Totalmente. Ahora, en tu caso, por ejemplo, y me tocó vivirlo, y para quienes nos están viendo, para que lo conozcan, pues nos tocó trabajar juntos en ese proyecto de Pumas, y tú te enfrentaste a también un gran problema, que fue el asunto de la imagen, ¿no? Tú habías dirigido, incluso fuiste campeón con Venados, en su momento estuviste a punto de ascenderlo, Venados de Mérida en segunda división, Liga de Ascenso, pero nunca habías tenido los reflectores de un equipo, por lo menos en primera división, en ese nivel como director técnico. Primero, ¿cómo te diste cuenta de la necesidad de que realmente requerías construir una imagen personal para la institución o como al frente de la institución? Y bueno, también qué resultados te generó al final, ¿no? Bueno, que me conoces bien. Sé que el cargo de director técnico, no nada más de Pumas, sino en cualquier equipo, es un cargo muy importante y que no nada más debes estar preparado en un área en particular, ¿no? Sí debes ser muy bueno entendiendo el juego y desarrollándolo,
pero también comunicando en muchos sentidos, tanto la comunicación verbal como la no verbal. Así es. Por lo tanto, tienes que prepararte en todos sentidos y encontrar tus puntos fuertes y tus puntos débiles. En el caso mío, y lo sabía de antemano, uno de mis puntos débiles era mi manejo de imagen. Nunca había tenido yo a alguien que me asesorara, vamos, en ese sentido. No sé si puedo decir que tú eres mi asesor de imagen. Claro, adelante, sí. Nos conocíamos, me acerqué a ti, hicimos una estrategia para que estábamos empezando incluso en comunicación, tanto en redes como en otras cosas, y en la parte de imagen. Afortunadamente las cosas se dieron rápido, me dieron el puesto de director técnico poco tiempo después de que nos juntamos, pero sí fue un trabajo muy profundo de todo, o sea, de entender todo lo que implica ser un director técnico de un equipo, y sobre todo de un equipo como Pumas, y sobre todo de la representatividad que tienes tú en lo personal, representando a un equipo así. Así es, totalmente. Y vaya, ya no es solamente un equipo de liga de ascenso, un equipo que a lo mejor no tiene el presupuesto para estar en primera división. Aquí estamos hablando de un equipo que es uno de los 5 por lo menos más grandes, que ahorita regresando del corte, si gustas, David, platícanos qué significa un equipo grande, porque también está esta división, ¿no? Entonces, realmente, Pumas se puede catalogar como un equipo grande o no, pero ¿qué te parece si lo platicamos después del corte? Claro que Amigos, sí. estamos platicando con David Patiño, director técnico o exdirector técnico de los Pumas, también fue seleccionado nacional, y bueno, pues nos está platicando acerca de cómo es la vida de un futbolista y cómo es la vida de un director técnico. Y estamos platicando con David Patiño, director técnico de fútbol, ex seleccionado nacional, ex director técnico de Pumas. Y David, antes del corte estábamos platicando acerca de qué hace a un equipo mexicano realmente grande, ¿no? Se habla de la grandeza de Chivas, se habla de la grandeza de América, se habla de la grandeza de Pumas, pero ¿qué significa esto en el trabajo diario? ¿Qué es un equipo grande? Ahora sí que me entender, el primer criterio sin duda debe ser la historia del equipo, por un lado. Y la historia, más no los títulos, o también los títulos. También los títulos, correcto, por supuesto. Aunque los títulos no necesariamente son determinantes, me parece, para determinarlo como un equipo grande. Yo creo que el segundo criterio es la afición, la cantidad de afición que tiene un equipo en particular, que siempre está ligado a su historia, ¿no? Por supuesto. Por un lado. Por supuesto. Pero el último criterio, que creo que es el que finalmente prevaleció para que a Pumas se le considerara un equipo grande, son los valores. Okay. Y eso creo que es muy meritorio. Pumas no es precisamente un equipo que tenga dinero, no lo es. Sí, claro. De hecho, uno de sus principios es ese, es autosuficiente. Así es. Es un equipo universitario. Exactamente. O sea, ¿no? Depende del presupuesto de la universidad. Exacto. No tiene jugadores de gran renombre, o no los tenía en la época anterior, y obviamente buscaba que los jugadores que estaban, los jóvenes que salían de la cantera, tuvieran ese protagonismo como para convertirse en seleccionados nacionales o para irse a otro equipo a ganar tal vez un poco más de dinero en ese entonces. Y eso ya representaban valores que no tenían otros. Correcto. Y no solo eso, el hecho de que Pumas en particular haya generado a partir de este paradigma una rivalidad muy clara contra los otros que generaban, que planteaban su grandeza a partir totalmente de lo opuesto, pues ya hacía que el equipo que tenía un paradigma completamente diferente, opuesto a, por ejemplo, a América, vamos a decirlo, compitiera con ellos y jugara finales en los 80s. Correcto. Entonces, ya son varias cosas. Es la historia, que también tiene que ver con la historia, en este caso de Pumas, a partir de los años 70s y 80s, la representatividad y los valores. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita con el caso de los equipos regios? Algunas personas mencionan que Tigres y Monterrey ya deberían empezar a ser considerados como los equipos grandes, pero bajo esta lógica que tú nos estás platicando, lo que les faltaría en este caso, a mi óptica, es el tema de la historia, ¿no? La afición la tienen, definitivamente sí ya puedes encontrar aficionados de Tigres y de Monterrey en varias partes del país, pero son equipos con una historia mucho más corta en términos de años, incluso tal vez hasta en términos de títulos, que los otros equipos
que mencionamos, ¿no? Que Américas, Chivas, Pumas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Toluca es un caso interesante. Toluca también tiene muchísimos años. Y muchos títulos. Y muchos títulos, y sin embargo, mucha gente no lo considera equipo grande. Probablemente tenga que ver con la afición que mencionas, ¿no? Yo creo que es muy eso, local. es local. Y también le pasa a los equipos de Monterrey, es más bien esa la regla de esos la equipos. regla, sí. Digo, tal vez en el futuro eso vaya cambiando y la afición se diversifique para esos equipos, como se ha diversificado para América, para Cruz Azul, para Chivas y para Pumas en este caso. Tal vez más adelante, son equipos muy fuertes, son equipos que tienen mucho dinero, son equipos que invierten muchísimo, entonces, vamos, tienen los elementos para hacerlo, pero siguen siendo, en mi opinión, yo jugué en el Monterrey, por cierto, Sí. Siguen siendo fuertes, grandes, pero locales. Pero era otra época cuando tú jugabas en Monterrey, ¿no? Sí, No era este de hecho, Monterrey aplastante, no. Era un Monterrey un poco más conservador, llamémoslo. Sí, ¿no? pues, vamos en crecimiento, buscando encontrar esos espacios, tal vez no con tantos patrocinios, no con tanto apoyo económico, con gente que intentó meter recursos y que creo que el equipo hizo buenas cosas en ese tiempo, tal vez construyó esto para lo que después encontró el equipo Rayados más adelante, ¿no? Claro. Ya entrada la década de los años 2000. ¿En algún momento te gustaría dirigir a Monterrey, por Me encantaría. ejemplo, con estos reflectores que tiene ese equipo? Me encantaría, porque yo jugué 10 años en Pumas y 5 en Monterrey. Okay. Es decir, mi carrera fue muy estable en ese sentido como jugador. Jugué la mayor parte de mi carrera solamente en 2. Ya después salí y fui a otros equipos, pero jugué 5 años en Monterrey, me fue muy bien, fui capitán del equipo. No fue una época brillante del equipo, calificamos un par de veces, otro par de veces quedamos a la orilla. Pero hice muchísimos goles también con Rayados. Entonces, sí, digo, tal vez en algún momento se pueda dar. Sí, sí me encantaría, la verdad. Oye, David, y una de las cosas que mucha gente sabe, pero que evidentemente vale la pena también reiterar aquí, es que además de tu faceta como futbolista, también tienes una faceta dentro del lado de la música, ¿no? El tema de meterte en el rock. Tienes un equipo, un grupo musical. Así es. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cómo No, decidiste bueno, mejor meterte en el fútbol que en la música? Yo tengo un grupo de rock desde antes de que jugara fútbol profesional. Es decir, fundamos una agrupación de amigos, si quieres tú, de compañeros de la secundaria, cuando yo estaba en segundo secundaria, es decir, tendría yo 12 años, algo así. Sí. 12 años, 13 años tal vez. Y empezamos a tocar en ese entonces, me gustó, lo traté de hacer lo mejor que pude. Siempre lo consideré como una opción, pero estaba muy claro en mi cabeza que yo era jugador de fútbol. Entonces, ¿te apasionaba más? Tal vez sí, tal vez lo tenía mucho más arraigado. Okay. Tal vez creo también que en términos de cualidades para desarrollarlo tenía más para jugar fútbol que para hacer para rockear. Pero me divertía mucho, me la pasaba muy bien, lo trato porque lo sigo haciendo, lo trato de hacer lo mejor que puedo, que salga bien, que suene bien, ¿no? Y lo canalizo como un hobby. Pero además sigue el grupo hasta la fecha, como bien lo mencionas, y ahorita ya tus hijos son los herederos un poco de esta banda. ¿Los diriges tú? ¿Cómo? ¿O ellos te dirigen a ti? Sí. No, bueno, sí, en efecto se convirtió al final de cuentas el grupo como otro cohesionador familiar, ¿no? Están mis cuñados en él, están 2 amigos míos que son como mis hermanos, y actualmente, bueno, mis hijos generaron una afición por la música a partir de eso, precisamente de que siempre había música en vivo en la casa. Y dijeron el fútbol, no, ese que se quedan con mi papá y ya, ¿no? Sí, bueno, mis hijas lo intentaron, jugaron bien, también mi hijo. Pero pues les gustó más otras cosas. Claro. En este caso, mi segunda hija y mi hijo, el más pequeño, son músicos. Correcto. Mi hija, la mayor, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en cine. Y bueno, ha sido otra cosa que también ha seguido cohesionando ese entorno familiar. Claro. Y ahora el que dirige el grupo pues es mi hijo, que es músico profesional. Él me ayuda a mejorar los arreglos, a mejorar las estructuras de las rolas y las cantamos de vez en cuando podemos, en alguna presentación personal y así. ¿Tomas la decisión en algún momento de irte solamente con el fútbol
tenerlo esto como hobby, pero ¿has implementado en algún momento algo de la filosofía de la música, del arte y todo al terreno del fútbol? Es decir, no sé, a lo mejor a tus jugadores llevarlos a algún lugar y que se inspiren con la música. Es decir, ¿llegas a mezclar estos dos mundos o los tienes totalmente separados? Siempre están mezclados. Siempre están mezclados, siempre la música es un elemento importantísimo en términos de los estados de ánimo de cualquier persona, no nada más de un jugador. Pero el jugador de fútbol siempre tiene música alrededor. Te voy a ser franco, no necesariamente la música, en este caso la música que a mí me guste es la que les gusta a los jugadores o la que los mueve. Ahorita son reggaetoneros. Exactamente, todo, ¿no? exactamente. Y lo respeto totalmente. Claro, y lidiar con eso además debe ser bien. Me llama mucho la atención porque yo hay un entrenador que admiro mucho, que es Klopp. Ajá, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, que es el actual campeón del torneo más importante del mundo. Y él es un cuate aficionadísimo a la música. Y él dice que sus equipos juegan al ritmo del heavy metal, imagínate. O sea que su equipo debe jugar como si estuviera escuchando una rola heavy metal. Imagínate. Y los ves, y evidentemente los cuates están en una revolución altísima, una presión alta, increíble, corren todo el tiempo. Y obviamente, pues por eso vamos, lo pongo como ejemplo porque es real. Claro, es por real. supuesto. Entonces, me gusta su estilo, me gusta su forma, y creo que sí refleja heavy metal. Y así también, a mí me gusta mucho el heavy metal, por supuesto, en la intensidad, me gusta el jazz, me gusta la improvisación, me gusta el talento, ¿no? Entonces, yo lo escucho, no necesariamente se lo pongo a mis jugadores porque tal vez no lo valoren. Es lo que les gusta. Exactamente. Pero evidentemente es lo que es el son que quieres que ellos bailen, ¿no? Exactamente. David, muchas gracias por estar con gracias nosotros, gracias por a ti. acompañarnos aquí en El Ombligo de la Luna. Qué padrísima entrevista, muchísimas gracias. Ten una bonita tarde. Muchas gracias.